Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y has revelado a la gente sencilla, dice el Señor. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 5 de julio de 2026. Hoy el Señor nos invita en su mesa para poder entender lo que hoy nos dice la Escritura. ¿Por qué es que la gente vea las cosas negativas? Las cosas de Dios son como algo inventado por los hombres. Hay muchos gobernantes, altos puestos de funcionarios que no creen el Evangelio, porque para ellos es una cosa sencilla la gente que vive que vive practicando esta religión. Tristemente, la intelectualidad de las personas se eleva sobre los misterios de Cristo. Por eso el Señor ahora nos invita que Él revela el misterio de Dios a la gente sencilla. Nos enseña que verdaderamente la sabiduría no proviene de ser intelectual, sino más bien viene un corazón sencillo y humilde para aceptar su palabra, pero que también nos ofrece que nos descansemos en su sabiduría, nos descansemos cuando nosotros le hacemos caso a su palabra. Cuando nos dice, venga a mí los cansados, yo los haré descansar. Entonces buscamos al Señor con todo el corazón. Entonces buscamos a Dios con humildad y sencillez. No importancia tu academia, tu conocimiento, tu título, tu ordenación sacerdotal o un predicador. No es. Puedes hablar bonito, puedes tener un conocimiento bonito, pero si su corazón está lejos o nuestro corazón está lejos, no puede alcanzar la misericordia de Dios. Pero también la gente sencilla, la gente humilde que no acepta al Señor como Señor, entonces también va cayendo sobre, no importa la intelectualidad, sino también a los que no conocen, pero no se acercan al Señor por falta de voluntad. Hoy el Señor nos invita entonces a que debemos ser humilde y sencillo para que el Señor se manifestará en nosotros, como nos dice en la segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos, que nosotros somos guiados por el Espíritu. El Espíritu nos hace ver, nos hace conducir las cosas de Dios. Pero que también en la primera lectura del profeta Zacarías nos dice que no debemos alegrarnos, debemos ser victoriosos cuando nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Bienvenidos. Primera lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate, soberano, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arca del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos: acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios, un Rey mío, yo te alabaré
te bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesaré mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas las criaturas, sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo al Señor a aquel que tropieza y al agobiado avidia. Acuérdate, Señor, tu misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y les has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tome mi yugo sobre ustedes y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí está la noticia muy importante. En primer lugar, nos dice el profeta Zacarías que ahí viene tu rey montado sobre un burrito. Pero ¿qué es ese rey? Está hablando del Señor. ¿Qué hizo el Señor montado sobre un burro? ¿Y qué era la función de este gran rey? Era el libertador, era el creador de todo lo que existe. Dejó su trono y se rebajó a sí mismo, según nos dice Colosenses.
¿Para qué? Para que ustedes y yo tengamos la salvación. Y por eso ahí está donde nos dice ahora el Evangelio que debemos, que el Señor reveló a la gente sencilla su misterio, pero ocultó a la gente que de gran sabiduría. ¿Por qué será? Porque el intelectual, cuánta gente que vemos en el mundo que no quieren saber nada de Dios, está sobre las cosas de Dios. Hay gobiernos de muchos países que no reconocen el misterio de Cristo. Quieren hacer más que el Señor ha revelado en el mundo. Por eso, hoy el Evangelio nos dice que se ha revelado a la gente sencilla, así le ha parecido el Todopoderoso, y por eso el Hijo le da gloria y alabanza, porque Él es el que determina todo. Hay algo muy importante que también nos debemos meditar en la segunda lectura, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no tiene a Dios. Y en San Juan, el primero de Juan, no sé si está en el 5, o 1:8 o algo así, nos dice que, es segunda de Juan, vamos a ver, segunda de Juan 8 o 6 más o menos por ahí, vamos a ver. Vamos a ver, dice que, mis queridos hermanos. Pero sí, está en esta lectura donde encontramos que el que no tiene a Cristo, el que no tiene al Padre, no lo tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, el que se avienta, el que se hace, dice, es 1:9. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y el que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene, aquí viene ese otro tema. O sea, si nosotros tenemos a Cristo, como dice el apóstol Pablo, viviremos, tenemos el Espíritu Santo, ya no estamos viviendo desordenadamente, más bien vivimos conforme al Espíritu. Nos dice el Evangelio, que este Evangelio nos trata de una manera a la gente sencilla, le da prioridad o se revela porque a él le parece bien para revelarse. Las palabras que hoy escuchamos son palabras sabias del Señor, pero son palabras sencillas que debemos aceptar en el corazón. ¿Por qué ha escondido a los sabios y sencillos? Porque revela a los niños, o que esto significa que Dios busca un corazón dócil, Dios busca un corazón atento, Dios busca un corazón de servicio, Dios busca un corazón al que se deja seducir por la palabra, no por su interés personal. Más bien, se lleva de encontrar problemas en su vida, pero continúa porque su fe permanece en la gracia de Dios. Porque cuando una persona no tiene el Espíritu, no tiene esa fuerza, entonces viene cualquier doctrina donde quiera, según nos dice Efesios 4:14 en adelante, se deja llevar como niños cualquier viento de doctrina. Cuando nos dice su yugo es suave y ligero, mire que yo soy manso, humilde de corazón, mire que yo vengo y he montado sobre un burrito para que me diga que soy rey. Y así fue. Cuando vemos los domingos de Ramos que hemos pasado escuchando la palabra rey, bienaventurados el rey, ahí viene tu rey. ¿Cómo que rey y montado sobre un burrito? La humildad y la sencillez
Eso nos habla el Evangelio, la humildad y la sencillez. Si mismo Jesús nos enseñó, ¿por qué nosotros no debemos caminar sobre ese yugo? Pero ese yugo es suave y ligero. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos sus mandamientos, no es una cosa difícil, porque Dios no nos deja las cosas difíciles, más bien lo hacemos difícil cuando no tenemos fe. La fe es lo que nos mantiene a nosotros. Bienvenidos a esta reflexión del Evangelio.